Aquí estoy transmitiendo en vivo, aquí estoy transmitiendo en vivo en este día 55 del encerrón. Cada quien lleva su cuenta. Yo digo, yo llevo mi cuenta, es el día 55 del encerrón. Y esta transmisión en vivo la estoy haciendo con mis amigas, amigos de Facebook y también enlazados con Canal 22 en la página de Facebook de Canal 22, cosa que me da mucha alegría que sea así. El día de hoy, y bueno, platico para los que no se han conectado antes, cada día he estado buscando una reflexión sobre lo que nos está sucediendo ahora en el encerrón y esta reflexión la estoy haciendo con base en películas. Básicamente, por ahí mencioné la serie del Doctor House, algunas teorías de la comunicación como la teoría de la disonancia cognitiva, pero en general he hablado de películas. Es una lista mía de películas que nos permiten hacer una reflexión sobre el encerrón. Y hoy voy a hablar de una película que es Canoa. Canoa, la película de Felipe Casals, que yo digo que Felipe Casals fue el director mexicano que le devolvió al cine mexicano la seriedad en los años 70, hizo esta trilogía de las Poquianchis, de La Pando y de Canoa. Canoa, que me parece es la gran obra maestra de Felipe Casals. Canoa es una película que nos permite, y por qué la traigo al cuento, nos permite comprender muy bien qué son las fake news, aunque en esa época no existían este término de las fake news como ahora lo estamos utilizando, pero la película nos permite comprender a cabalidad, comprender perfectamente bien qué son las fake news y hasta dónde puede llegar una fake news que se meta en el extremismo de un grupo. Las fake news son, todos lo sabemos, noticias falsas y están hechas, están fabricadas para sembrar confusión, para sembrar incluso odio, para sembrar miedo, para sembrar incluso pánico, para sembrar zozobra entre una población. Las fake news buscan hacer que se dé un caldo de cultivo para manipular, para que haya una controversia contra una cierta noticia. Normalmente es así. De tal manera que las fake news van creando un caldo de cultivo sumamente complejo. En el caso de la película Canoa, Felipe Casals nos narra una historia verdadera, además esto es algo muy importante, una historia verdadera que sucede en ese contexto, cosa que hay que tomar siempre en consideración, sucede en ese contexto del 68, del movimiento estudiantil del 68, cuando había toda una campaña en contra de lo que en esa época se hablaba que vienen los comunistas, y entonces eso estaba dentro de la sociedad. Y sucede aquí en la película que hay un grupo de jóvenes que son alpinistas, no comunistas, alpinistas, y van a buscar subir el Popocatépetl. Y entonces cuando llegan al pueblo de Canoa, pues que existe el pueblo, San Miguel Canoa, todo se complica cuando existe un llamado para decir, ya llegaron los comunistas. Y entonces se hace una cosa tremenda ante la incredulidad de los ojos del espectador. El espectador en la película Canoa puede ver cómo avanza la fake news, avanza, y cómo se va apoderando de la mente del pueblo, y cómo el pueblo va tomando una serie de decisiones contra unos jóvenes que además, aunque hubieran sido comunistas o hubieran sido cualquier otra cosa, el pueblo no tenía por qué irse contra de ellos. De todas maneras, ellos no estaban haciendo absolutamente nada, además, nada. Simplemente habían llegado al pueblo. La historia de Felipe Casals está muy bien contada. La fotografía de Alex Phillips es extraordinaria. El guión de Tomás Pérez Turrent es preciso, es un reloj. Va caminando y vamos viendo cómo la historia se va haciendo grande. Y hay momentos en los que el espectador dice, casi quisiera gritarle a la pantalla para decir, esto no puede estar sucediendo. ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿En qué momento se encendió el extremismo, el máximo extremismo entre una población? ¿En qué momento se extendió ese máximo extremismo para cargar violentamente contra un grupo de jóvenes
absolutamente además inocentes, absolutamente inocentes. La película Canoa nos permite reflexionar sobre las fake news, que ahora sabemos, las fake news desde hace algún tiempo con las redes sociales, pues este término está de moda, se habla mucho de ellas, se maneja mucho una serie de teorías acerca de las fake news, que sí, a veces no son tan mentiras, a veces sí son verdaderas. Las fake news, lo que es muy importante considerar es que están fabricadas, están hechas con mala intención, están hechas para provocar zozobra, confusión. Y entonces, cuando identificamos que las fake news están hechas para eso, un título quizás de un artículo, un título quizás de un encabezado, una forma de decir las cosas en las redes sociales y hacerlas que se divulguen, que se esparzan, eso es lo que hace mucho daño. Y contra las fake news, ahora que nos toca estar encerrados y que de pronto sabemos del mundo exterior mucho más por las redes sociales y mucho más por los noticieros de televisión, por los periódicos, por las revistas, que porque la gente pueda salir, porque la gente no está saliendo, entonces la gente no está yendo a exposiciones, la gente no está yendo a restaurantes, la gente tiene un contacto, digamos que mínimo, con un círculo mínimo de personas. Lo que está sucediendo es que están cobrando mucha importancia las fake news y las redes sociales. Por supuesto, muchísima gente es perspicaz y no apuesta por las fake news. Sin embargo, cada vez están mejor vestidas las fake news. Entonces es muy sencillo, es muy fácil que la gente las acepte y las divulgue. ¿Qué se tiene que hacer con las fake news? Se ha dicho mucho que no hay que propagarlas. Yo digo que las fake news es cierto, no hay que propagarlas, pero sobre todo hay que hablar sobre ellas para desmentirlas. Es decir, sí es importante no propagarlas, por supuesto, pero sobre todo es muy importante poder hablar sobre las fake news, poder conversar sobre ese tema, sin que haya censura, poder hablar de lo que se dice que es falso, de aquella información que sabemos que es falsa y que sin embargo se está divulgando. Entonces hay que hablar sobre eso, porque si hablamos sobre eso, entonces vamos a tener un nivel de conocimiento mayor, vamos a saber más de lo que estamos hablando. Y para eso, por supuesto, hay que tomar muy en serio las noticias, esas noticias que están hechas para alarmar. Hay que tomarlas muy en serio. Porque aquí, como alguna vez dije, que con lo de Pedro y el Lobo, efectivamente, también hay que tener cuidado. Las fake news son noticias falsas, pero también puede haber noticias verdaderas que nos estén alertando, por ejemplo, para quedarnos en casa. Quedarnos en casa no es una fake news. Y mucha gente, sí, efectivamente, mucha gente empezó a divulgar el no te quedes en casa, porque no quiere, porque no sé qué, porque no sé cuántos, hasta que la gente empezó a convencerse poco a poco que sí era una medida efectiva y era una medida real y era una medida seria. Y entonces la gente, hemos visto a través de las semanas, que la gente se ha quedado en casa. La película Canoa, de Felipe Casals, es una película, es una obra maestra del cine. Es una película perfectamente bien contada. El maestro Felipe Casals, además es un hombre con mucho rigor cinematográfico y mucho rigor en el contenido. Nunca juega con los contenidos, siempre quiere aportarle al público un momento importante, profundo de reflexión. Y él aquí no solamente habla de las fake news, por supuesto, también se mete de alguna manera al terreno político, al terreno de los extremistas, de hasta dónde puede llegar el extremismo ideológico en un momento dado, y cómo es que hay que tener la cabeza fría también, hay que tener calma, porque puede haber actitudes que lleguen a extremos, como el de la película, que de pronto no solo son reprobables, sino son condenables, deben de ser castigables. Hay extremismos con los que hay que tener mucho cuidado. Y más en estos momentos, porque ahora todo el mundo, y en especial México, vamos a pasar a un momento de convivencia pronto fuera de las casas, fuera del quédate en casa. Pronto eso va a suceder. Y cuando eso suceda, calma, hay que tener mucha calma. Hay que recordar la película Canoa de Felipe Casals. Vean Canoa de Felipe Casals y comprenderán muy bien qué son las fake news
y hasta dónde pueden llegar, hasta qué casos extremos pueden llegar. Yo aquí, como siempre, les comento, este espacio está hecho para reflexionar. Aprendí desde hace muchísimo tiempo que cuando las cosas se ponen difíciles hay que buscar actuar a la altura de las circunstancias. Por supuesto, en esta película, los personajes que cometen esos actos totalmente aberrantes no actuaron a la altura de las circunstancias, es muy evidente. Hay que actuar a la altura de las circunstancias, eso es algo muy importante, hay que saber comportarse a la altura de las circunstancias, hay que buscar también tratarnos bien, hay que buscar también el que nuestros sueños, como decía yo ayer con la película Las bicicletas son para el verano, no hay que olvidar que esa bicicleta que tenemos en la mente, que queremos tener, que queremos comprar, que queremos hacer algo con ella, hay que tener esa ilusión, porque se puede lograr tener esa bicicleta en el verano. Y también, lo que es muy importante, hay que quedarse en casa, los que tienen que quedarse en casa y los que están al pie del cañón, nuestro reconocimiento a doctores, doctoras, médicos de todas las especialidades, todas las personas que están, los camilleros en los hospitales, las enfermeras, por supuesto, toda la gente, que son muchísimas personas, la gente de limpieza, la gente de la seguridad, la gente de policía, los soldados, la gente que está trabajando en los medios de comunicación, los conductores de noticias, los productores, ingenieros, todo el mundo. Todo el mundo, nuestro reconocimiento, nuestro afecto. Este es el día 55 ya de este encerrón. Recuerden que China estuvo 76 días en el encerrón. Aquí está la Torre Latinoamericana, que ahí está, viendo pasar el tiempo. Ahí estará. Es la esquina más fotogénica de México porque por eso es la más fotografiada, porque es la más fotogénica. Y les recuerdo, hay que lavarnos las manos, no hay que tocarnos la cara, hay que mantener su sana distancia y hay que ver la película Canoa para no dejarse calentar la cabeza con las fake news y también para saber identificarlas y sobre todo hay que comentar las fake news, hay que comentarlas porque eso también ayuda a no propagarlas. No solamente no propagarlas, sino también comentarlas y decir, oye, me llegó esto, hay que tener cuidado si me llegó esto a mí, a mi WhatsApp, porque esto es una noticia evidentemente falsa. Hay que tener mucha tranquilidad mental y hay que comentarlo, no a la censura y no a la autocensura. Que estén muy bien todos. Un abrazo.